otro nombre acorde también a los objetivos de ahora, que es el desarrollo de actividades sociales y culturales en esta ciudad. Somos una institución sin fines de lucro que ha crecido y que crece día a día y que se ha ganado un lugar muy importante y destacado en el acontecer cultural maragato. Es una institución de 500.000 de socios que la apoyan, que la disfrutan, pero lo que es más importante, que la quieren y que se sienten parte de ella. Por eso, para quienes estamos ocasionalmente al frente en su comisión directiva, este trabajo que hacemos voluntario y comprometido nos resulta muy grato y también muy removedor. Yo te diría que es una institución con mucha personalidad. Y junto a esta institución tenemos al Grupo Compartir, que es casi un grupo subsidiario del ICE. En realidad nos retroalimentamos día a día y la verdad que creo que ya no podríamos vivir separados. Así que ahora yo los dejo con el Grupo Compartir, agradeciéndole especialmente a Milita su presencia, por supuesto al Grupo Compartir y a todos ustedes por estar. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno. Vamos a decir, Edi, antes de comenzar, ¿quiénes integramos este Grupo Compartir, no? Exactamente. Buenas noches, doy también la bienvenida, especialmente a la profesora Alfaro, porque nosotros somos 3 amigas, colegas, profesoras de historia, Margarita Patrón, que investiga, Adriana Viña y yo, que fuimos docentes durante muchos años en secundaria, y que hace más de 30 años, en forma paralela, constituimos este grupo que estuvo integrado por 5 amigas, después por 4, ahora estamos 3, y que a lo largo de todas las décadas hemos tratado de presentar, de llevar a la comunidad acontecimientos que tengan que ver con la historia local, como, yo qué sé, la fundación de San José, la historia nacional en distintas épocas, pero también aspectos de la historia latinoamericana y de la historia internacional. Yo qué sé, desde el Mayo francés anduvimos hace un tiempo, después la Guerra Civil Española, todos los acontecimientos del bicentenario de la Revolución Oriental. Han sido muchos los temas abordados. La diferencia ahora es que con esta pandemia, este Zoom nos ha permitido mantenernos en actividad, y a lo largo de 2 años hemos hecho muchos encuentros tocando distintos temas. Este acercamiento a la historia y la memoria del Carnaval Maragato es un tema nuevo para el Grupo Compartir. Es un tema que, por suerte, le pusimos acercamiento, porque empezamos a estudiar, empezamos a buscar información, y formaba parte, en principio, de hace unos meses, de una gran conmemoración que íbamos a hacer en febrero, donde iba a haber participación de grupos de carnaval en vivo, donde pensábamos hacer una muestra de los trajes de algunos conjuntos que salieron en las murgas y en los conjuntos humoristas, parodistas, etcétera, etcétera. Pero de todo ese programa muy ambicioso, diría yo, y dada la situación sanitaria, nos quedamos con estos 4 encuentros que fuimos acercando jueves a jueves, y que hoy tenemos que terminar. Pero exactamente para aquellas personas que ingresan
por primera vez hoy, y especialmente para la profesora Milita, es que yo voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hicimos en los 3 encuentros anteriores. Con este cuadro nos manejamos desde el primer día, porque ahí está las fechas desde mitad del siglo XIX hasta los 90 del siglo XX. O sea, más de un siglo recorriendo ese carnaval maragato, que es como uno de los elementos de identidad, sin duda lo es el carnaval como fiesta popular que a lo largo de las décadas se va cambiando y se va adaptando a los cambios sociales, políticos, económicos, culturales. Un carnaval que tiende puentes, un carnaval que va a mantener algunas permanencias y que va a ir introduciendo cambios de cada década. Eso fue lo que nos propusimos cuando planificamos, y como dice ahí el esquema, nosotros lo tomamos por rubros. Tomamos los corsos, tomamos los tablados, los bailes, las comisiones que organizaban el carnaval, los conjuntos, y ahí los personajes, en fin, fuimos tratando de siempre, en un marco histórico que para nosotros es muy importante, ir marcando esos cambios y esas permanencias. Porque cuando empezó el primer encuentro, llegamos a tener un acercamiento a ese carnaval que en 1860, por ejemplo, fueron acompañando los cambios que se dieron en el país y en San José. Un carnaval más disciplinado, un carnaval que estaba, digamos, inaugurado y encabezado por el marqués de las Cabriolas, que cada fecha de carnaval inauguraba los corsos de nuestra primera plaza, la Plaza 33. Ese marqués, que podía venir desde la estación del ferrocarril o que podía salir de otro lugar más cercano a la plaza, llegaba a la plaza y en un tablado que allí se construía, y había ese frente al Teatro Machó, él leía lo que era la inauguración de esa fiesta. Venía con un gran séquito, tenía las bandas de música, las bandas militares, venían personalidades que daban por inaugurada, ese gran carnaval, que se hacía, el principal centro era el corso de la Plaza 33, pero que muy enseguida empezaron a aparecer comisiones barriales que hacían corsos en los barrios más alejados de la plaza, y a veces no tan alejados, porque cuando nosotros marcamos, por ejemplo, los tablados, que eran siempre el punto de referencia, de encuentro entre las comisiones de vecinos, nos llegamos a dar cuenta que a veces, y sobre todo cuando llegamos a la década del fines del 30, del 40, que era el momento de auge de esos tablados, a veces los tablados no estaban ni a 2 cuadras de distancia, como lo estamos mirando en el mapa ahí. Quiere decir que tenemos nuestro propio corso en la plaza principal y tenemos los corsos vecinales. Es tanto unos como los otros, estaba llevado adelante por toda una comisión de jóvenes que se reunían, por ejemplo, en el Club Fraternidad o en el Teatro Machó, ya estamos hablando al comienzo del siglo XX, y organizaban de forma particular ver cómo conseguían los recursos necesarios, y según los recursos iba a ser la fiesta con más o menos, digamos, desarrollo. Vemos también, como se dio en el Carnaval de Montevideo, que al llegar a la década del 30, esas comisiones que fueron impulsadas por los comerciantes fundamentalmente, porque a los comerciantes les servía que el carnaval
se desarrollara, porque eso significaba más ventas, desde telas para los trajes hasta comida o alojamiento de la gente que se acercaba al carnaval. Pero esas comisiones que eran privadas, particulares, formadas por vecinos muy conocidos, como podría ser el doctor Gianpietro o el director del liceo, se fueron ampliando y se formaron en los barrios. En cada barrio, especialmente en la calle Yaguarón, había, por ejemplo, una comisión, ya dijimos, en una parte y 6 cuadras más adelante otra comisión de calle Yaguarón. Así fuimos viendo el interactuar de los vecinos, y cuando llega la década del 30, igual que pasa también en la capital, el poder político, digamos así, el poder municipal, va a hacer la intervención pública, y a partir de ahí vamos a tener la Comisión Municipal del Verano y Carnaval. Eso le va a dar un giro al carnaval, y va a ser así hasta ahora, pero digamos que podemos conseguir mejoras en la iluminación, que era un gran debe que tenía, las dificultades para la iluminación de las calles de la ciudad. Podemos ver la organización de actividades distintas, porque una de las cosas que tiene este carnaval de San José, que nos identifica, es que el carnaval no era solo corso, tablados y desfiles de conjuntos carnavaleros. Había, por ejemplo, y llama la atención en el programa del tablado de la calle Yaguarón, carreras de sortija, tiro de facón, carreras de bicicleta. En el hipódromo se hacían grandes celebraciones. En el local San Marino se hacían fiestas criollas. También desfilaban en el corso conjuntos que venían de la campaña cercana a marcar su forma de vestir, su forma digamos, su presencia en este carnaval. Quiere decir que era un carnaval bien de una ciudad del interior, con un gran predominio de gente acostumbrada a andar a caballo. Las primeras imágenes de los primeros corsos que mostramos en el encuentro primero marcaban desfilando a caballo. Los, digamos, particulares que llevaban al corso a marcar. Como en todos los carnavales, después se fueron agregando carros alegóricos, volantas muy adornadas, a donde empezaron a participar las damas de esta ciudad. Y otra de las cosas importantes a destacar, como para hacer resumen, es ese acercamiento de todos los sectores sociales al carnaval. Nosotros, para hacer esta pequeña investigación, una investigación que la tenemos que continuar porque apenas fue un primer paso hacia el conocimiento del carnaval, nos manejamos con la prensa local, que haya archivos, por ejemplo, el periódico Los Principios, el periódico del Pueblo. Con esos archivos nosotros pudimos hacer el recorrido de esos carnavales a través de las décadas, pero también con fotografías y objetos de colecciones particulares. Y nos pasa con este ciclo lo que nos pasó cuando hicimos el estudio de la calle Yaguarón. La gente que participa y ve por dónde vamos, enseguida se pone en contacto y nos acerca más material, y ahora tenemos una cantidad de cosas que no podemos justamente hoy ni siquiera mostrarlas, porque nosotros en este San José hay una gran presencia de carnaval, pero hay una gran presencia en las últimas décadas del siglo XX, una gran presencia de gente joven en el carnaval que habían
nacido desde otra fiesta muy popular que tenemos desde la década del 60, que es la Semana de la Juventud, que fue el verdadero semillero para las murgas y los humoristas. Por ejemplo, ahí tenemos Sociedad Anónima, lo vamos a ver después, ya prometemos que para septiembre, celebrando la Semana de la Juventud, vamos a tomar, por ejemplo, la importancia de Sociedad Anónima en el Carnaval de Montevideo, pero Sociedad Anónima nosotros lo vimos crecer y salir desde una estudiantina. Todo eso nos queda por abordar, pero también en otras cosas pudimos abordar. Pudimos abordar, por ejemplo, los bailes en los grandes centros del centro de la ciudad, porque lo que recoge la crónica de la prensa que pudimos acceder, toman los bailes, digamos, del centro. Los bailes primero del Teatro Balbona, el Teatro Nacional, después en el Teatro Machó, después en el propio municipio, en la década del 20, en la Sociedad Italiana, en el Club Fraternidad y finalmente en el Club San José. Esos son los principales bailes, y sobre esos bailes, el jueves pasado, hicimos una crónica bastante amplia de cómo se vivía ese carnaval entre los sectores, por ejemplo, que iban al Fraternidad, que eran los sectores de clase más alta, o los sectores que iban a los demás bailes. Es en la década del 60 también que aparecen otros bailes más populares, por ejemplo, el del Club de Fútbol Nacional, el del Club de 33, que van llevando los bailes a los barrios. Bailes que estaban desde décadas anteriores, como Paco Espínola muy bien lo describe, el baile de los negros cerca del cementerio, en Sombra sobre la Tierra, pero que nosotros no tenemos información directa de esos bailes. Tenemos los bailes del centro, que ya nos detuvimos bastante. Otra cosa que fuimos viendo también a lo largo de todos estos encuentros es, bueno, ya hablé de los tablados, cómo crecen hasta la década del 50, ya empiezan a disminuir, en el 70 prácticamente desaparecen, pero otra cosa, los conjuntos que primero eran los vascos pelotari, o conjuntos que eran sociedades de amigos, donde había un presidente, un tesorero, y se organizaban para ir al carnaval, más cercano a la colectividad española, a la colectividad italiana. Pero después sí, los conjuntos típicos, las murgas, el grupo de negros, que van a participar y van justamente a concursar según su categoría. Entonces, esos cambios y esas continuidades se van a ver en cada uno de los rubros. Pero como dato así un poco destacable, tuvimos un siglo donde quien encabezaba el corso de la Plaza de San José era el Marqués de la Cabriola. Recién en la década del 60, del siglo XX, aparecen las reinas del carnaval que por ahí Adriana mostraba. Otra cosa también que nos queda a nosotros como síntesis es la vinculación de la gente del carnaval con el fútbol maragato. Y otra cosa que también es de destacar, cómo a lo largo de las décadas hubo familias conocidas del centro, de los barrios, la familia Espina, la familia Amengual, la familia Negri, la familia Corbalán, que podemos registrar 2, 3 generaciones de participantes. Y en el caso de la familia Espina, creo que vamos en la quinta, ¿no, Adriana? Sí, en la quinta. Sí.
en la quinta generación de integrantes. De integrantes, quien dirige la murga hoy, de frente y mano. Sebastián Díaz es bisnieto de Claudelino Espina, que es quien dio origen, primero que él realizaba actuaciones de manera de solista y luego con otra persona, con un dúo, pero que luego fue un gran artífice del Carnaval de San José con su murga, Los Charlatanes Alegres. Esta murga era muy importante porque esta murga siempre salió en todos los años, a partir prácticamente de la década del 60, durante varios años, alrededor de 20 años, solamente en el Carnaval de San José, porque después, como mencionaba Eddie recién, nosotros tuvimos murgas de un gran destaque a nivel de Montevideo. El caso de la Nueva Salsa Picante, una murga que tiene sus orígenes en 1942, con Sixto Salinas Sierra, pero que después tiene a ese hombre que veíamos ahí dentro de los personajes, que fue justamente el caso de Rodolfo Amengual, que contó con la integración de Hugo Facha Ruiz, una murga que evidentemente, y Carlitos Rojas y otros nombres más, no los podríamos nombrar a todos, porque además en el correr de los años se fueron dando diferentes integrantes en esa murga tuvo un destaque importante, como decíamos, en Montevideo. Aquí está el primer año que la salsa se va a Montevideo, y bueno, y tiene buenos premios. Aquí vemos en la parte inferior izquierda de la foto que ustedes tienen a color, a Diego Ruiz Arias, sobrino de Facha Ruiz, otro colega de historia, pero que fue muy destacado también como director de esa murga. Y aquí tenemos a otro grupo, los Maragatos, que en la década del 70, en el año 74, cuando fueron a Montevideo, fue obligado a cambiarse el nombre, porque en realidad ellos concursaban allá en murgas con el nombre de Los Rebeldes, y en plena dictadura les pidieron que se cambiaran de nombre, querían que se llamara Los Rabones o Los Maragatos, y ellos prefirieron Los Maragatos. Bueno, esta murga, Los Rebeldes, obtuvo un tercer premio en el Carnaval de Montevideo, lo cual fue más que significativo para ellos en particular y para San José. Y lógicamente, nos quedarían muchos aspectos más, muchos que ya los hemos visto. Gran parte de la gente que hoy está participando sabe que esto tuvo un desarrollo más largo, más extenso, pero hoy lo que queríamos hacer era un poco una síntesis para que Milita también pudiera ver un poco lo que hemos ido recogiendo. Gran parte de este material se lo debemos también, y eso Milita ya lo ha visto, a nuestro querido compañero Homero Atto Pugliese, que en el año 2012 tuvo un fondo concursable, obtuvo un fondo concursable. Y bueno, aquí simplemente lo que vamos a ver es un pequeño trozo de una intervención justamente de Los Rebeldes. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Hoy ando luciendo la bijú de Marta Pink, y además tengo puesto medias Silvana, por supuesto. Y vamos a ver qué me tiene preparado los maestrulis para el día de hoy, por favor. Dale alegría a la murga, a la sultana, que la murga merece tener una alegría. Dale alegría a la murga, a la sultana, oh, la sultana. La sultana nos presenta su programa, respondiendo a todas las llamadas. Jugada en esta diversidad, oh, la sultana. Quiero mucho, ya ven por acá. Qué programa que tenemos, Susanita, para disfrutar. Invitados que vienen y entrevistas siempre hay más. Hola, Susana. Y así comenzamos el programa del día de hoy con el Cookie Bingo. Así vamos a comenzar el programa del día de hoy, ¿eh? Porque vengo bailando con frenesí, largando que ya te vi. Los temas de todo el año van por el caño de mi pared. Bailando con frenesí, bailando con frenesí.
nuestra primera llamada del día de hoy. Señor director, por favor. Hola, ¿sí quién habla? ¡Hola! ¿Sí quién habla, amoroso? ¡Hola! Sí, ¡Hola! decime tu nombre, amoroso, por favor. ¡Hola! Sí. ¡Felipe! Felipe. ¿Y de dónde me llamas, Felipe? De la Boca. De la Boca. Contame qué andas haciendo, a ver. Yo soy viejo jubilado y hoy me levanté temprano, compré costilla y asado para poder disfrutarlo. Me gasté toda la plata, pero un gusto yo me he dado. No sé lo que me pasó, pero quedé bien pelado. Usted tuvo un sueño, señor, y ni cuenta de eso se dio. Seguramente soñó que cobró el aguinaldo. Claro, los viejitos sueñan y sueñan con el aguinaldo, pero... ajá. Segunda llamada del día de hoy. Señor director, por favor. ¿Sí quién habla? Pero, ¿no me conocés por la voz? ¡El Cookie! ¿Y qué andas haciendo por acá, Cookie? Vengo de la Casa Rosada. De hablar con Carlito, por un currito que tenemos con el Mercosur. ¿Siempre con algún currito vos? Y de algo hay que vivir. Pero déjame que te cuente. Yo soy un buen presidente y cumplí con el mandato, porque a cambio de los votos ofrecí un gobierno gratis. Luché por el desempleo y luché por más trabajo. Y ahora los productores pagarán impuestos bajos. Usted perdone, mi amigo, yo tengo que declararlo. La lucha ha sido del pueblo para poder aguantarlo. Bueno, yo creo que por ahí tenemos ya la oportunidad de no solo acercar esa interpretación de este grupo, los rebeldes, y de toda esa muchachada que, como decía Eddie, conformó las estudiantinas, los duendes, los maragatos, no hay dos sin re, a pura trucha, bueno, una enorme cantidad, enorme, a pura uva, una enorme cantidad de grupos que desde las estudiantinas nutrieron al carnaval y desde el carnaval nutrieron las estudiantinas. Pero yo creo que con esto nosotros tenemos un panorama más o menos, como les habíamos dicho, un poco redondeado de lo que habíamos estado trabajando, y le doy la voz a Margarita Patrón, la otra integrante del grupo Compartir, porque así disfrutamos de nuestra invitada especial. Sí, yo creo que sí. Yo lo que voy a hacer simplemente es darle la bienvenida. Es un gusto contar con la profesora Milita Alfaro, historiadora, profesora, escritora. Además, es profesora adjunta de Historia del Uruguay Contemporáneo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y se ha especializado, como todos lo saben, en el estudio de los orígenes y la evolución histórica del carnaval, especialmente de Montevideo. Es coordinadora del Diploma de Carnaval y Fiestas Populares que se dicta en el marco de la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio. Además, es conocida por sus libros, por sus artículos, que abundan. Entre sus libros se destaca Carnaval, Memorias de la Bacanal, Medio Mundo, Carnaval a dos voces, con Marcelo Fernández, Carnaval y otras fiestas, con Antonio Di Candia, El Montevideano, que es sobre Jaime Ross, que le valió el premio Graffiti 2018 al mejor libro sobre el cantante uruguayo. Ha escrito múltiples artículos importantísimos con diferentes equipos. Recuerdo el de Oscar Brando, que es el 900, que es de literatura uruguaya y sociedad, en especial también la historia de las vidas privadas en el Uruguay, que dirigió Barrán, Caetano y Teresa Porcecansky, hasta los últimos artículos, incluso un libro sobre los curtidores de hongos que tiene ahora. Así que es
realmente contamos con una experta en el tema que nos honra hoy con su presencia. Bueno, esperemos, la vamos a esperar a ella. Entonces con ella, con Milita Alfaro, vamos a entrar en el carnaval. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias. Yo no sé si me oyen bien. Sí, porque perfectamente. Te oímos, ¿sí? Ustedes de repente un poquito la voz se me va, pero bueno, las entiendo muy bien y les agradezco. Muchas gracias, Margarita, por esa presentación tan completa, no se olvidó de nada. Bueno, no, y lo que cuentan Eddie y Adriana sobre el trabajo que están haciendo y que tiene, en última instancia, es lo mismo que hago yo desde acá. Margarita decía esos libros sobre carnaval que tienen que ver específicamente con Montevideo, y me preocupa explicar por qué. Cuando yo inicié, digamos, mis investigaciones, yo soy profesora de historia egresada del IPA, y entonces, bueno, cuando a medida que avanzaba en mis estudios y en la carrera, más allá de que no soy licenciada, que es efectivamente el área de la investigación, pero bueno, digo, son, en fin, son actividades que están es decir, muy próximas, y además la cercanía con un maestro maravilloso que tuve, que fue José Pedro Barrán, me animó justamente a incursionar en la investigación, y sobre todo en la investigación de temas que a mí me parecía, digo, como que siempre ha habido a nivel historiográfico como una preocupación que en alguna medida se explica, pero que no debería ser excluyente, ¿verdad? Privilegiar la historia política, la historia económica, que son fundamentales para la reconstrucción del pasado, sin lugar a dudas, pero donde nuestra historiografía me parecía a mí que adolecía de la necesidad, digamos, de recuperar otras historias, a otros actores, a esos sectores populares, a esos hombres y mujeres anónimos, ¿verdad?, que también han protagonizado nuestra historia, que representan, es decir, una porción enorme de nuestra historia y de nuestro pasado y de nuestro presente, y que generalmente en los enfoques académicos están un poco olvidados, están silenciados. No ha habido una preocupación justamente por el relevamiento y por la recuperación de lo que son sus prácticas, sus discursos, sus representaciones, que tanto tienen para decir sobre nuestra sociedad. Y eso fue lo que me llevó desde hace ya unos cuantos años a decir, bueno, yo quiero poner el foco en esa otra historia que a mí me parecía que estaba como huérfana, digamos, de investigación, de reflexión, de análisis. Y bueno, me pareció justamente que si de sectores populares se trata, el carnaval, porque a veces es como difícil decir, bueno, ¿cómo llegar a ellos, verdad? Bueno, me pareció que el carnaval podía ser un escenario posible para aproximarse a la documentación, en fin, a las huellas de los testimonios que esos sectores han dejado en el pasado. Y ahí empecé esa tarea, en la cual rápidamente me di cuenta de que, bueno, ustedes mencionaban la prensa, bueno, entonces no tengo que decirles, porque saben muy bien la maravilla que es la prensa, el tesoro inagotable que es la prensa, para recuperar justamente esa vida cotidiana que muchas veces no figura, no está ausente dentro de lo que es la documentación más tradicional con la que los historiadores trabajan. Bueno, recuperar el diario vivir, las preocupaciones, las alegrías, las diversiones, las penurias, ¿verdad?, de esos sectores populares. Y entonces al enfrentarme a todo lo que es la prensa, es decir, y el tener que hacer un relevamiento, porque además uno, hablando de carnaval, son temas donde estaba, o por lo menos en ese momento, hoy por suerte empieza a haber una acumulación, es decir, ya importante, pero cuando yo empecé a trabajar estos temas, uno tenía un poco la sensación de que estaba todo por hacer. Y entonces me vi rápidamente como desbordada. Y yo dije, bueno, no, casi no puedo, porque además estaba sola, no tenía un equipo de investigadores, ustedes son varias, eso es maravilloso. Yo estaba sola en ese momento, porque incluso a nivel de colegas, debo decir que
bueno, habían algunos que dudaban un poco de la legitimidad que podía tener esta preocupación mía, este interés mío, por esos enfoques que por entonces, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, todavía no estaban como reconocidos, digamos, desde el punto de vista académico. Y entonces, bueno, ante la inmensa cantidad de prensa y de documentación por relevar, yo dije, yo no puedo, es decir, encarar esto en todo el país. Y entonces tuve que fijar la mirada, tuve que circunscribir la mirada a Montevideo, porque lo otro, es decir, era empezar a revisar prensa, que por suerte prácticamente todos los departamentos tienen su prensa, ¿verdad? Y entonces me superaba totalmente la posibilidad de hacer ese relevamiento a nivel justamente de todo el país. Y por eso los centré la mirada en Montevideo, sabiendo que estaba dejando fragmentos, trozos, retazos decisivos, importantísimos de la fiesta, al no poder justamente recuperar o rescatar lo que eran esas vivencias a nivel de otras ciudades, o incluso del carnaval rural, que también tiene sus manifestaciones circunscritas a Montevideo, siempre teniendo la clarísima conciencia de que ahí había un silencio, una omisión, un vacío que tenía en algún momento que ser llenado. Eso traspasó también, es decir, cuando se creó la cátedra. ¿Qué ocurrió? Cuando en 2013 se empiezan a hacerse, hay una serie de gestiones para crear la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, ocurría que el único, es decir, carnaval que tenía, digamos, había sumado, había recolectado a lo largo del tiempo un volumen importante de documentación, era el montevideano. Y entonces, bueno, la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio tuvo desde el principio uno de sus ejes centrales en Carnaval montevideano. Porque además también hay una preocupación que en este sentido también a mí me parece que es importante. Muchas veces hacemos historia desde Montevideo y hablamos y la confundimos, decimos, la trasladamos al resto del país. Y yo creo que eso no está bien, porque, por ejemplo, a nivel del carnaval, muchas ciudades del interior, algunas de ellas tienen sí una cantidad de aspectos, muchas de las cosas que ustedes comentaban, es decir, tiene una relación directa con lo que fue el desarrollo del carnaval montevideano, pero también tienen sus especificidades, sus manifestaciones propias. Y entonces me parecía que si yo no había hecho una investigación lo suficientemente rigurosa de esas otras manifestaciones a nivel nacional, no correspondía atribuirles y decir, bueno, yo estudié en Montevideo, bueno, digamos que esto es el carnaval uruguayo. No, no es el carnaval uruguayo, es el carnaval montevideano. Es una forma de dejar constancia de que faltan esas otras miradas, faltan en lo que son mis investigaciones y faltan en lo que es el trabajo que la cátedra está realizando en este momento. Por eso siempre supimos, desde 2013, 2014, que la cátedra comenzó a funcionar y tiene ahí diferentes líneas de trabajo, en una presento en la cuestión de formación, y ahí se creó ese diploma en Carnaval y Patrimonio, del cual pudimos hacer solamente una edición, no pudimos, después teníamos el interés, el propósito de reeditarlo, pero bueno, por diversas circunstancias no se pudo. También ahí vino la pandemia, lo cual evidentemente trastocó un montón de cosas que uno tenía pensado hacer y no se pudo. Y entonces ahí empezó la preocupación, dijimos, bueno, esto sí, ya muy relacionado con la pandemia, es decir, el hecho de decir, bueno, qué interesante, qué importante sería generar un archivo histórico de toda una documentación que está dispersa o en riesgo de extinción, además de toda la muchísima que ya se ha perdido, porque el carnaval nunca ha suscitado por parte de políticas oficiales de conservación y preservación de su documentación.
Y entonces, bueno, generar un archivo histórico donde esa documentación se recupere, se organice, y se digitalice y se ponga a disposición de todos los interesados. Y esa es una de las actividades, digamos, centrales que Anáforas, una página que genera, es decir, una suerte de biblioteca virtual de la cultura uruguaya, nos ofreció con mucha generosidad una página para carnaval, y nosotros tenemos allí un espacio donde estamos desarrollando este archivo, es decir, que tiene diferentes secciones, digamos, o bloques, uno de ellos referido a todo lo que es documentación oficial, todo eso que el Estado justamente a lo largo del tiempo, es decir, ha hecho por lo que es es decir, una doble cosa, ¿no? Es decir, la gestión de las fiestas, lo cual supone promoverla y todo lo demás, pero también en esa tarea también supone la manipulación de la fiesta y de alguna forma su control y su reglamentación. Entonces hay todo un bloque que tiene que ver con documentación, una cosa maravillosa, esa especie de relato paralelo, es decir, a nivel de imágenes, que son, bueno, la cantidad de fotografías, de iluminaciones, de corsos, de desfiles, de cabezudos, de carros alegóricos, de agrupaciones, de tablados, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tercer bloque que es fundamental, yo diría quizás, no, todos son importantes, pero quizá hay uno que me parece especialmente valioso, que es la recuperación de esos textos, de esos libretos, de esas letras que se cantaron, es decir, tenemos una colección muy importante de letras ya en el siglo XIX, y que nos da la posibilidad de aproximarnos al punto de vista, a la visión que tenían sobre una cantidad de temas, sectores que en otra documentación no están, no figuran, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mucha facilidad para llegar justamente a los discursos de los elencos políticos, de las élites dirigentes, de eso es argumentación. Sin embargo, ¿cómo hacer para recuperar justamente, es decir, la visión, la lectura, las múltiples lecturas de la realidad que hacían los sectores populares? Y ahí entonces esas letras, esos repertorios de carnaval, del cual, bueno, hemos logrado recuperar, muchísimos se han perdido obviamente, pero hemos logrado recuperar cientos y cientos y cientos, y los estamos de a poquito subiendo, digamos, a la página de Carnaval en Anáforas, es decir, de a poquito porque somos 2 o 3 los que trabajamos, no tenemos financiación, y entonces todo es un poco hecho a pulmón, pero de a poquito las cosas se van haciendo, y entonces, bueno, es decir, esa es una de las grandes tareas, pero siempre, siempre, por eso me parece muy, muy, muy significativa este diálogo que estamos teniendo, siempre con la sensación, es decir, cuando nosotros iniciamos la página, le pusimos carnaval y fiestas populares. Y después dijimos, no, pero nosotros no estamos, lamentablemente, muy a pesar nuestro, esta página no es sobre carnaval y sobre fiestas populares, porque una vez más es solamente sobre carnaval montevideano. Entonces, no podemos decir carnaval, tenemos que decir carnaval montevideano, y no podemos decir fiestas populares porque falta muchísimo en materia de investigación sobre toda nuestra cultura festiva, que obviamente, es decir, dentro de la cual el carnaval es muy importante, pero que trasciende ampliamente el carnaval, y sobre todo en el interior. Hay tradición de fiestas, es decir, donde también hay muchísimo por hacer, por investigar, por recuperar, en fin, y por dar a conocer, y por analizar, interpretar y reflexionar sobre todas esas manifestaciones culturales. Entonces la página se llama, una vez más, Carnaval Montevideano, siempre, siempre con la preocupación de decir, bueno, tienen que sumarse los otros carnavales, todos los carnavales. En alguna medida, algún pequeñísimo avance hemos hecho en relación con Canelones, porque se logró,
es decir, no por parte de nuestra cátedra, sino del Museo del Carnaval, pero nosotros trabajamos muy en coordinación permanente con el Museo del Carnaval. Es decir, el Museo del Carnaval firmó un convenio con la Intendencia de Canelones para realizar justamente, es decir, una tarea de recuperar, inventariar, ordenar y digitalizar material referido al Carnaval de Canelones. Esa tarea está avanzada, falta todavía mucho, la pandemia también interrumpió posibilidades de trabajo, porque suponía, bueno, en las épocas que estaba prohibida, digamos, el movilizarse, el juntarse y todo lo demás, eso interfirió mucho con la posibilidad de avanzar, pero es una tarea en la que ya se ha recuperado mucho material que está ahí, y ahora, bueno, por vinculación, a veces hasta por cuestiones a nivel personal, ¿no? Es decir, tenemos un compañero que no integra la cátedra, pero que está muy cerca nuestro, es de Salto, y tiene material sobre Carnaval de Salto, y tiene la preocupación de alcanzarlo, y de poner ahí, sembrar ahí, aunque sea la primer semillita, para lo que pueda después hacerse a nivel de Salto. Y yo decía, y bueno, y con las compañeras de San José, Carnaval de San José. Y entonces de a poquito empezar a cubrir todos esos vacíos que quedan y del cual nosotros somos plenamente conscientes, y nos preocupa muchísimo el hecho de justamente darles cabida dentro de lo que es la cátedra, dentro de lo que son nuestros archivos, y justamente esa tarea que ustedes están haciendo, que es enormemente valiosa, porque ustedes están rescatando un material que de otra manera se pierde, porque no hay, lamentablemente, no hay políticas públicas destinadas justamente a estos temas. En general, nuestros archivos dejan mucho que desear en todos los terrenos, ¿verdad? No tenemos esos archivos maravillosos que hay en Europa, que tienen material, es decir, no sé, documentación que viene desde la Edad Media, ¿verdad? Y se conservan en lugares maravillosos. Nuestros archivos son en general bastante precarios. Y si eso es así, con lo que se supone que es la documentación importante, porque da cuenta justamente, decir, de la actividad del Estado y de la actividad oficial, ¿qué no será en relación con, en fin, con otro tipo de prácticas y de manifestaciones que no entran, que no están plenamente legitimadas, ¿verdad? Es decir, dentro de lo que son las políticas públicas. Entonces, lo que ustedes hacen, digo, me parece que es justamente, es decir, recuperar un material que de otra manera, con el tiempo, finalmente va a terminarse perdiendo. Eso que ustedes han visto, el relevamiento de prensa que ustedes han hecho, es decir, en última instancia, es exactamente lo mismo que yo he hecho en relación con Montevideo, es decir, hacerlo ustedes en San José, otros compañeros que pueden ser, en fin, en general somos capaz que más los historiadores que nos metemos en estos temas, pero provenientes de diferentes disciplinas, en distintos lugares del interior, y que podamos justamente contar con una más documentación, sea documentación oficial, sea documentación gráfica, sea justamente esto que yo hablaba de lo que son repertorios. Yo no sé si ustedes han tenido posibilidades de recuperar letras de esos, me imagino que sí, capaz que no sé si están anteriores. Unas cuantas letras, estamos todavía en esa tarea de procesar todo eso, porque como decía Eddie hace un ratito, nos han ido llegando diferentes materiales, claro. Y uno de los materiales que nos llegó tiene que ver con algunas letras, tiene que ver con las letras sobre todo de esos conjuntos de fines del siglo XIX, tiene que ver con los bailes de los sectores más marginales, más alejados del centro. O sea, todavía queda mucha cosa por ir procesando, sin duda, ¿no? Y bueno, un archivo está siempre en construcción, nunca termina, siempre se está encontrando, por suerte, se están encontrando cosas nuevas y se están agregando. El asunto justamente es de repente iniciar eso para que uno mismo, es decir, o para que otros puedan ir aportando allí las cosas que vayan surgiendo.
Es decir, a mí, no sé, esto también tiene un problema práctico con el que ustedes seguramente también tropiezan, porque bueno, generalmente no son actividades que cuenten con gran financiación. Ojo, tengo que decir en este sentido, cuando nosotros iniciamos la cátedra, no teníamos absolutamente ningún tipo de financiación. Después pasó que Iberarchivos, que es una institución iberoamericana que financia justamente proyectos de recuperación, es decir, de cierta documentación, es decir, conseguimos sí un apoyo financiero para la recuperación de documentación oficial. Es decir, en el Museo del Carnaval el Museo del Carnaval tenía en depósito una cantidad impresionante emanada de lo que fue la Comisión Municipal de Fiestas, en su momento, que funcionó durante buena parte del siglo XX y que fue la que se ocupó de la gestión, digamos, del Carnaval montevideano, y había una cantidad de documentación, pero bueno, eso todo hay que procesarlo, incluso requiere hasta cuestiones, digamos, un manejo a nivel de saberes, es decir, la archivología es una disciplina que tiene muchas complejidades, y uno, es decir, como historiador no las domina, tiene que ser un arqueólogo quien efectivamente sea capaz de realizar esa tarea. Bueno, es decir, por suerte, el Iberarchivos, es decir, eligió el proyecto que se presentó, el proyecto nuestro que se presentó, y eso nos dio la posibilidad de trabajar con gente de archivología de la Facultad de Información y Comunicación y empezar a procesar todo ese material que, como ustedes dicen, siempre están faltando pila de cosas, pero por lo menos ha habido un avance importante que nos va a permitir en el futuro seguir aportando en ese sentido. Y después otras cosas, sí, hay todo un archivo de Murga Joven, claro, que ha suscitado el tema de Murga Joven, tiene una página, así como nosotros tenemos la página de Carnaval Montevideano, también hay un archivo al lado, hay un archivo Murga Joven dentro de Anáforas, donde hemos empezado justamente a preservar, a recuperar, digamos, y todo ese material. Murga Joven es un fenómeno bastante más reciente, y entonces la documentación está como más a mano, es más fácil, digamos, que no pase lo que está pasando con el Carnaval Mayor, que como pasó tanto tiempo hay mucha cosa que se perdió. Bueno, Murga Joven, que todavía, es decir, es de fácil recuperación, bueno, juntarlo en ese archivo y también darlo a conocer. Pero acá de lo que se trata fundamentalmente es de la posibilidad de que tanto el caso de Salto, el caso de Canelones, el caso de San José y otros que se puedan seguir sumando, cómo podríamos justamente ver la manera de que ese material empiece de a poquito a incorporarse a Anáforas. Es decir, o dentro de la misma página de Carnaval, es decir, diferenciando por distintos departamentos, o lo que sea, o cada uno de esos carnavales tener su propia página, lo cual tiene complicaciones en el sentido de que eso da trabajo, y también, es decir, a mí por lo menos, yo no sé ustedes cómo se manejan con las técnicas es bastante complicado, es decir, subir material a una página, a ponerlo en línea, digitalizarlo, y después, es decir, disponibilizarlo a través de una página, requiere de conocimientos, bueno, por suerte tengo un par de chiquilinas que como son jóvenes y viste que en estas cosas se manejan por lo menos mejor que yo, es decir, suben material. Pero bueno, ¿de qué manera? Yo a veces pienso, nosotros durante todo un periodo, es decir, la cátedra en sus primeros años estuvo radicada en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, porque yo era profesora allí, en el curso de Historia del Uruguay Contemporáneo, y entonces, bueno, parecía lógico que fuera allí donde estuviera la cátedra. Sin embargo, a pesar de que, bueno, sí, nos recibieron muy bien, y no logramos generar como líneas de trabajo, es decir, que realmente fructificaran. Y entonces últimamente, justamente por esto que yo les decía, del trabajo junto con archivología y otros perfiles que ha desarrollado la cátedra, tuvimos una mayor, un diálogo mucho más enriquecedor
con la gente de la FIC, que es la Facultad de Información y Comunicación. Y entonces hoy la cátedra migró desde Ciencias Sociales, se fue a la FIC. Y tenemos, a lo mejor, es una cosa que a mí se me ocurre, pero que no sé, ojalá se pudiera dar. En todas las facultades acá generalmente hay estudiantes que vienen del interior, cosa muy centralizada que muchas veces tiene la universidad, y vienen a estudiar a Montevideo, y que a esos estudiantes, suponete, estudiantes, hay mucha gente que está interesada por, de alguna manera, hacer una pasantía a nivel de la cátedra y tal. Y plantearles la posibilidad justamente de que contribuyeran en una tarea de poder procesar este material que ustedes han recuperado y el que puedan seguir recuperando para crear una página vinculada a un sitio, vinculado, digamos, al Carnaval Maragato. Que después, bueno, que pudiera ser a lo mejor en una primera instancia, bueno, lo que ustedes quieren, pero que eso pueda seguir creciendo en el futuro y pueda seguir desarrollándose. No sé si les parece que puede ser una manera de que ese material que ustedes tienen, es decir, que llegue a la gente, porque en última instancia es de lo que se trata, porque cuando uno hace una investigación, el material que uno descubre, bueno, es muy lindo compartirlo con investigadores e investigadoras que les interesen esos temas, o con público en general, que bueno, que le guste bueno, no sé, hablé mucho, capaz, perdón. Ese es un poco, no, perfecto. Ese es el camino un poco que nosotros nos trazamos cada vez que hacemos alguna cosa de esto que está al borde casi de la locura. Porque todo esto es a pulmón, extracción a sangre, con una institución, como decía Anabela al principio, lo hacemos en esta institución porque formamos parte de la institución y porque ahí recalamos en determinado momento cuando nos fuimos jubilando y porque a esa institución también había que darle un empuje, entonces se unió un poco todo esto y sin duda nosotros creo que, bueno, este material también tiene parte de lo que, como yo decía al principio, Atto Pugliese elaboró también, pero él tampoco tiene ningún inconveniente ni problema de seguir, digamos, que esto se conozca, se sepa, se comparta. Así que yo creo que sí, que hay una posibilidad grande de que esto llegue a un público más amplio. Nosotros, en particular, desde el Instituto Español, lo que estamos haciendo con todos los encuentros de este tipo que realizamos es subirlos a nuestro canal de YouTube. Pero tampoco tendríamos problema en brindar parte del material o lo que sea para que fuera algo más importante. Y ahí nos pasa una cosa, ¿no? Que pocas veces nosotros pensamos en la parte monetaria, en la parte económica o en lo que significa, ¿verdad?, la organización de todo esto para darle un impulso a futuro. Pero bueno, son cosas que nos gusta hacer, que nos entusiasman, que nos mantienen, como decimos nosotros, las neuronas en movimiento, y siempre encontramos un público por aquí que nos acompaña, que nos escucha, que participa, que colabora. Y entonces dijimos, bueno, Milita Alfaro es la persona, primero, a la que nosotros de alguna manera hemos seguido a través de esa bibliografía y de esa trayectoria que decía Margarita, y que por eso nos guiamos un poco para darle forma a todo esto. Así que bueno, que tener a Milita Alfaro hoy acá era como tocar el cielo con las manos, ¿eh? Eso era lo más significativo y lo más importante. Y que también la gente que nos acompaña logre ver y entender que el trabajito ese de hormiga que se realiza muchas veces acá con unas cuantas dificultades, puede tener cabida en otros ámbitos y puede ser el punto de partida para que otros se entusiasmen. Yo pensaba hoy, por ejemplo,
cuánto de este material que nosotros tenemos o el que están en los libros tuyos sirven también para trabajar un tema de historia en una clase, para ver la problemática social, para entender, como lo vimos recién en ese pequeño video que mostramos, que era una parte de la actuación de los rebeldes en Montevideo en el año 94, que el carnaval siempre conlleva esa crítica, es un tema del que tanto se ha hablado últimamente, parecería que, bueno, como descubriendo la pólvora, te hemos escuchado mucho también con respecto a ese tema en particular. En las letras que nosotros tenemos y que leemos y estamos procesando, hemos encontrado siempre esa temática, siempre volviendo. Así que bueno, yo no sé si alguien más quiere... No, yo quería decir algo antes. Anáforas es una página sumamente interesante, pero es abierta a todo público. Me parece que eso es significativo, es muy importante decirlo, porque aquí hay mucha gente que puede entrar, que puede estar interesada en ver qué es lo que tiene Anáforas, que tiene una cantidad impresionante de material. Sí, diga. Anáforas.fi.edu. Exacto. Ahí se ingresa y hay, bueno, por supuesto la página. Pero cuando uno, ahí está, cuando uno pone Anáforas, ya ahí rápidamente hay una posibilidad de buscar un poquito y de no irse a la anáfora, a la vasija, ni cosa por el estilo, sino ir a la página, ¿no? Pero creo que, no sé, este encuentro por lo menos para nosotros ha sido un gustazo impresionante. No sé si alguien quiere preguntar, alguien quiere decir algo. Si Milita tiene un tiempito más para responder alguna otra inquietud que pueda surgir. Anímense, vamos. Yo voy a hacer una pregunta porque ya veo que nadie se anima. ¿Es necesario a esta altura plantear un debate sobre el carnaval y cuáles deben ser las temáticas que desde el carnaval hay que tratar? O sea, esto lo pregunto un poco en base a esa discusión que ha salido últimamente de que, bueno, de que la política, de la crítica al gobierno, hay una cosa y otra que van siempre medio de la mano. Tenemos que sentarnos a debatir en el Uruguay para determinarle al carnaval qué es lo que tiene que decir, lo que puede decir, lo que no debe decir. Yo no sé, capaz que alguien quiere hablar sobre esto. No sé, la pregunta es para ti, que es la que sabe de esto. Yo creo que lo que tiene que fundamentalmente que hacer el carnaval es reflejar el talante que está presente en la sociedad, siempre lo ha hecho así, es un espejo de la sociedad y del tiempo que se vive, donde se escuchan muchas voces, que esas voces muchas veces se las identifica, es decir, el carnaval tradicionalmente ha sido cuestionador del poder sea cual sea, ¿no? Y entonces, es decir, el carnaval, pero por una simbología que ya no tiene que ver con el Uruguay, es una cosa que viene desde tiempos inmemoriales. El carnaval abre de alguna manera un paréntesis para darle protagonismo y darle voz a los que en el mundo del derecho, es decir, están en una situación subalterna, en una situación subordinada, bueno, que tengan, incluso tiene un sentido compensatorio en ese aspecto muy, muy fuerte, que es como decir, bueno, darles el protagonismo, aunque sea solo por 3 días, es una cosa muy efímera, pero que de todas maneras, es decir, le permite a sectores que están, es decir, siempre en una tarea, es decir, en roles marginales y que no tienen el papel protagónico de las élites, bueno, dar su punto de vista, expresar sus reclamos, sus aspiraciones, su interpretación sobre el mundo en que vivimos,
Es decir, eso forma parte de la simbología del carnaval de todos los tiempos. Y ha tenido en el Uruguay eso ha aprendido con mucha mucha porque nuestra sociedad es una sociedad muy politizada, pero lo ha sido desde siempre, La política es efectivamente un eje central de nuestra vida y estamos ahí. De repente uno no lo percibe porque está inmerso en eso y no se da cuenta, pero en otras sociedades de repente la gente no sabe ni cómo se llama el presidente de la República, está como al margen de una cantidad de cosas que para nosotros forman parte de nuestra vida y sobre la cual tomamos, en la inmensa mayoría de la gente toma posición. Y entonces, efectivamente, en carnaval es el momento en que esas voces que de pronto no tienen la posibilidad de expresarse en otros momentos, se expresan y dicen lo suyo. Y yo pienso que forma parte de la libertad de expresión y del respeto justamente de escuchar esas voces, el hecho de que el carnaval jamás puede estar reglamentado ni limitado, tampoco puede estar porque son cosas que el humor tampoco, se ha discutido muchísimo, el humor no tiene límites, el humor tiene el límite que le quieran poner quienes lo hacen y quienes lo reciban. El que hace humor resuelve a partir de qué cosas va a intentar hacer reír. Y el receptor de ese humor resolverá de qué cosas está dispuesto a reírse y de qué cosas no. Ahora, ¿quién tiene autoridad para establecer eso? Porque eso es muy subjetivo y muy personal y pasa por cada uno. Entonces nadie puede venir a decirnos de esto te podés reír y de aquello no. O de esto transgrede ciertos límites, porque a lo mejor mis límites no son los tuyos, no son los de otros. Entonces eso es algo que lo tiene que regular la propia sociedad. Y entonces, bueno, sí, queda por supuesto el derecho que tiene cada uno a decir, pues a mí las cosas que se dicen en carnaval no me gustan y entonces no voy, es decir, no participo, que es lo que hace mucha gente por parte, y que convoque, te dice, no, porque el carnaval es de todos. En última instancia el carnaval es de quienes lo hacen y de quienes lo viven y disfrutan. Por algo, resuelvan quedarse por fuera, están en todo su derecho de hacerlo, por supuesto. Ahora, me parece que lo que no se puede hacer de ninguna manera es ponerle un bozal o bueno, ya conocimos esos temas en otra época. Cuando se intentó poner un bozal, pudieron incluso transgredirlo de alguna manera. Que eso fue lo que sucedió en la dictadura, por ejemplo. Que eso fue realmente fantástico, en ese aspecto, ¿no? Que logró, sobre todo la murga, salteando y sorteando mil dificultades, poder transgredir eso. Eso fue fantástico, realmente. Exacto. Entonces, y es plenamente de acuerdo con eso. Claro, es lo que ocurre. El carnaval se las ingenia en cada coyuntura. También hay momentos, este carnaval en particular, un carnaval que estuvo extremadamente politizado. ¿Por qué? Bueno, por la coyuntura que estamos viviendo. Es un carnaval que cayó en plena campaña electoral en la que estamos inmersos. Después hay otros momentos en que de pronto la polarización o la situación, digamos, general no está tan álgida, y entonces de repente el carnaval no está tan cargado políticamente, transita por otros temas. Este año se extrañó, hubo cosas que, no sé, de repente, yo qué sé, la salida del maestro Tavares casi estuvo ausente de las letras de las murgas. Momento hubiera sido, bueno, un gran tema que se hubiera tratado mucho. Bueno, no, el carnaval tomó para el lado de la política porque estamos todos con el tema de la política en este momento. Entonces yo creo que es un termómetro de la sociedad y tratar es decir, eso, de reglamentarlo, de limitarlo, de controlarlo, me parece que nos hace mal a todos y hace mal a la calidad democrática de la sociedad. Entonces, bueno, es un espacio también, se quejan, yo qué sé, es un mes contra 11, donde hay tantos, de donde son otros los sectores que toman el micrófono y dicen todo lo que quieren. Entonces, bueno, a lo mejor no está mal que durante un mes, es decir, se le dé el micrófono a los que habitualmente no lo tienen. No sé.
Entonces, bueno, pero está. Buenísimo. Una cosa que veíamos a lo largo de, sobre todo de la prensa, que desde prácticamente comienzos del siglo XX se dice, bueno, el carnaval viene en decadencia, el carnaval se termina, no se logró por tal o cual motivo que la gente adhiriera masivamente al carnaval, o sea, le queda corta vida. Bueno, así lo fuimos encontrando durante más de 100 años y el carnaval está aquí más que presente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguien más? Si no, ya son casi las 9, liberamos a la profesora Milita Alfaro, que ha tenido la tan buenísima voluntad de acompañarnos. Diana. Diga. Eduardo, Diana. Dale, Luis Eduardo. Abrí el micrófono, Luis Eduardo. El micrófono. Sí, una pregunta para Milita. Bueno, buenas noches, un gusto. Carnavalero el hombre, Milita. Muy bien. La pregunta concreta es la siguiente. Con respecto al concurso, el concurso oficial, que no solo tiene, por supuesto, enorme la importancia en Montevideo, sino que también cada departamento tiene su concurso, e inclusive hay concursos a nivel regional en el interior, es decir, que el concurso tiene un papel preponderante en el carnaval, todo el Uruguay. Entonces la pregunta concreta es, para ti, ¿qué importancia tiene o ha tenido en la historia del carnaval para el desarrollo, para el progreso, el concurso? ¿Qué opino del concurso? Sí. Claro. De repente, si te parece que el concurso, es decir, que está bueno que el carnaval de alguna manera quede identificado con una competencia, es un poco por ahí. Bueno, eso es muy discutible, porque además a esta altura, bueno, nuestro carnaval ha dejado por el camino una cantidad de otros contenidos que en otra época tuvo, y hoy, por lo menos a nivel de Montevideo, yo diría que prácticamente, es decir, el carnaval es la actuación de las agrupaciones, y además, es decir, hasta al punto de que uno podría decir, esto más que carnaval es como un gran festival de teatro popular, podríamos decir, nuestro carnaval un poco se ha convertido en eso. Y con la característica muy especial de que está atravesado por la competencia, porque capaz que uno podría decir, bueno, qué lindo, un gran festival de teatro popular. Bueno, pero el problema es que esos actores y actrices de ese teatro están como muy metidos en el asunto de los premios, de competir, de concursar y todo eso. Eso que puede ser cuestionable en el sentido incluso de que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es el arte que presenta cada uno de esos concursos, el arte, es decir, las propuestas artísticas pueden ser reducidas a un número y compararlas y decir, esta es mejor que aquella, cuando a lo mejor expresan sensibilidades muy diferentes y la hacen cada uno a su manera. Entonces, por ese lado es cuestionable. Por otro lado, ocurre que tiene una tradición tan grande, el asunto viene de tan atrás, los primeros concursos del carnaval montevideano se celebraron ya en el siglo XIX, y bueno, y a comienzos del XX empieza ese fenómeno, empieza, digamos, a consolidarse definitivamente, que eso está como lo tenemos como muy metido adentro, y además también le da esa pasión con la que se vive, ¿no? Es decir, yo no sé si esto fuera simplemente un festival de teatro, si concitaría y convocaría, es decir, esa cosa que nos lleva a todos, es decir, de repente cuando empieza el carnaval capaz que no tanto, pero a medida que avanza y llegamos a la liguilla está todo el mundo enloquecido con el tema y bueno. Y está como muy asociado a nosotros. Yo a veces con un poco de vergüenza declaro que yo me meto en eso, capaz que no debería, pero a mí me llega de esa manera. Más allá de que, bueno, de que lo que sí me parece que es muy disparatado es la forma en que ese concurso funciona, el tema de los rubros,
cómo pesan los rubros por encima de lo que es el espectáculo, es decir, el hecho de que lo que se esté apreciando no es el resultado final de un espectáculo hecho de muchos ingredientes, sino que cada juzgar de manera, es decir, aislada cada uno de esos ingredientes puede llevar al resultado de que, bueno, de que finalmente gane un conjunto, sea una murga, sea un humorista, sean parodistas, que digamos, evaluado en su totalidad, en su globalidad, el espectáculo no tiene por qué ser el mejor. Entonces, ahí sí que hay problemas que a mí por ejemplo, considero que más allá de que se puedan evaluar determinados rubros, en fin, y que hacen, digamos, a la totalidad del espectáculo, a mí me parece que la visión global tendría que predominar muy, muy ampliamente por esa otra consideración, digamos, de ver un espectáculo, digamos, como fragmentado, ¿no? Es decir, en última instancia es eso, cuando nosotros vamos al cine y salimos de ver una película, me gustó o no me gustó, no decimos, bueno, viste, sí, está buena, viste, pero la iluminación no era la mejor, o el vestuario, o qué sé yo. No, si te gustó o no te gustó, encima de todo lo otro. No sé si con eso, Eduardo, más o menos, te doy una Sí, correcto, gracias. Una respuesta hablando ya desde una perspectiva muy... Claro, hablaste todo lo que nosotros estamos debatiendo hace unos años en un grupo de carnavaleros. Tú, en definitiva, pusiste dos grupos, es decir, el que está, la perspectiva desde el concurso y la perspectiva del no concurso. Esa discusión, ese debate lo tenemos armado hace un par de años con unos compañeros en un grupo de carnavaleros. De todos modos, te doy mi opinión personal, creo que el concurso ha logrado o favorece o tiende a mejorar el espectáculo artístico. Es decir, hay un progreso que yo, por ejemplo, lo destaco mucho en la categoría negros y lugolos, en la categoría revistas, que estaban muy apartadas, muy avenido a menos. Principalmente la categoría lugolo era un poco hasta menospreciada. Creo que había un conjunto, los Chovis, me parece que un año hicieron un chiste con eso, dijeron, bueno, bien la categoría, cuando hicieron el año de los jurados, ellos mismos, dijeron, bueno, vamos a comer chorizo. Bien los lugolos, nos vamos a comer chorizo. Creo que ahora el espectáculo, y gracias al concurso, a eso voy, el espectáculo que brinda una categoría de negros y lugolos es muy, pero muy buena, y eso creo que yo se lo atribuyo al concurso. Y, repito, el concurso le ha dado ese aporte de progreso a lo artístico. Es como una unión. Sí, es que lamentablemente a la gente le gusta competir. Sería lindo que no le gustara, pero lo cierto es que le gusta. Sacás la competencia e increíblemente parece como que ese bichito, ¿viste? Estar ahí influye. Y de repente, si uno lo analiza desde otro lugar, uno dice, no es lo mejor. Pero lo cierto es que en la historia de nuestro carnaval eso ha sido así. Ha sido así. Correcto. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Tranquila, Ágata, ¿no? Sí. ¿Sí? No, a ver, un breve comentario le quería pedir a Milita sobre el hecho de cómo se ha pasado en toda la evolución que hemos visto del carnaval en la historia, de la participación popular, que me parece que era como mucho más popular antes en cuanto a participación activa de la gente. Y ahora nos hemos quedado en contemplación, en ser espectadores y nada más, la gran mayoría, ¿no? Lo de popular ha cambiado en ese aspecto. No sé, si no se podría ganar en algo que de nuevo se pudiera hacer que el público fuera más, participara más. Totalmente. Es una fiesta que justamente tendría que ser una fiesta comunitaria,
una fiesta de participación colectiva, y hoy no lo es. Yo no sé si en el interior no conserva todavía algo de eso. Acá en Montevideo la fiesta se ha privatizado, se ha profesionalizado de una manera en la que uno, sin lugar a dudas, es decir, extraña, lamenta profundamente, es decir, esta cosa de sentarnos, es decir, la inmensa mayoría, sentarnos a mirar lo que unos poquitos hacen arriba del escenario. Eso de todas maneras es una cosa que nace porque, ojo, capaz que con el tiempo se ha ido profundizando, pero el inicio de eso está cuando yo diría que ya a principios del siglo XX, el protagonismo que adquieren las agrupaciones, el interés de la gente por ver justamente lo que los conjuntos, ni siquiera todavía en ese momento estaban las mismas categorías que están hoy, capaz que estaban recién naciendo, y sin embargo el atractivo que tenía para la gente ir a mirar lo que se hacía arriba del tablado, o sea, arriba del escenario, eso arranca en los primeritos años del siglo XIX y se va acentuando cada vez más. El fenómeno del tablado, donde siempre, bueno, por supuesto, el tablado construido para la actuación de las agrupaciones, pero en los años 20 y 30, en los tablados, por ejemplo, no se apagaba la luz. Los conjuntos actuaban, es decir, en este momento, si tú vas a no sé, supongo que en el interior es lo mismo, que en San José y en los otros concursos del resto del país también es lo mismo. Acá en Montevideo, si tú vas a un tablado, cuando va a empezar a actuar el conjunto, la murga o lo que sea, no se apaga la luz y se hace un silencio total en la platea para ver lo que se está haciendo, arriba del escenario, bueno, la gente empieza a protestar, che. Bueno, lo que es la luz genera justamente, es una pared que separa la platea de los actores, ¿verdad? Bueno, eso ha sido, antes no era así, antes en el tablado estaban mucho más mezclados los que actuaban y los que estaban abajo, y el tablado, en fin, la gente no estaba en silencio, la gente gritaba, la gente charlaba, se movía, iba, venía. Digo, eso se ha ido cada vez agudizando más, profundizando más. Es decir, bueno, lo que son hoy, esas plateas en las que uno, yo qué sé, no sé, pasamos del tablado hecho por el conjunto de los vecinos, porque era una iniciativa colectiva, en fin, entre todos, a estas grandes plateas, ¿verdad?, del velódromo, de otros escenarios, es decir, en los cuales uno llama por teléfono, reserva su lugar, es decir, va, en fin, se ubica a la hora donde todo también está muy reglado de acuerdo a horarios, a qué conjunto va a venir, a qué horas, y todo. Bueno, eso sí, evidentemente se ha ido profundizando con los años y le ha ido quitando espontaneidad, le ha ido quitando cosa participativa y popular que tenía antes, es decir, también ha ido determinando un mayor, de repente, nivel artístico en los espectáculos. También es cierto que en esos otros tablados mucho más participativos, el tipo de cosas, de propuesta que hacían los conjuntos, yo no sé si hoy atraerían al público. Hoy el consumo cultural está muy diversificado y la gente tiene un montón de opciones, y no sé si el tablado resultaría atractivo si no supiéramos que nos vamos a encontrar con grandes actores, con grandes vestuarios, con grandes cantantes, con grandes textos. Entonces es también una cosa en la que uno dice, bueno, hay como un balance entre pérdidas y ganancias. Hay cosas que te ganan y sin duda hay muchas cosas que se pierden, y la participación es una. Todavía en los escenarios, lo que llamamos en Montevideo los escenarios populares, que son alrededor de 15 o 16 escenarios que funcionan en zonas más periféricas de Montevideo y donde todavía funcionan tablados levantados por comisiones directivas y tal, uno va a esos tablados y encuentra que hay todavía un poquito de aquello de antes, ¿no? Es decir, o por lo menos un poquito más de aquello de antes. Y después también hay una cosa, que cuando estamos sentados mirando,
pero el código carnavalero de alguna manera involucra al espectador, y yo creo que no es lo mismo ir al Teatro Solís a ver, o en el caso de ustedes, al Teatro Macho, a ver una obra de teatro como simples espectadores. Yo creo que el espectáculo carnavalesco, es decir, el espectador, a pesar de estar sentadito en su silla, de alguna manera está involucrado en el espectáculo y tiene que ver, es decir, hay un va y viene entre el carnavalero y su público, que digo que todavía nos da una, es decir, una mayor participación que en un espectáculo más tradicional. Pero lo que dice, perdón que no retuve el nombre, la compañera es Anabela. Es tal cual, Anabela, sin lugar a dudas, es tal cual. Gracias. Bueno, por algo se extrañaba tanto la bajada, por ejemplo, por la platea en el Teatro de Verano, que era algo como que todo el mundo lo estaba reclamando, los grupos y el público. Fue horrible. Tiene que ver con eso también. La primera rueda que se cerraba, porque todavía no podía, mucho más frío. Se cerraba el telón, y uno no entendía nada, y bueno, sí, pero no, el proceso de privatización y de profesionalización de la fiesta, eso es absolutamente innegable, es innegable, y se perdieron muchas cosas lindas ahí. Margarita decía hace unos días, pasamos de protagonistas a espectadores del carnaval. Claro, porque disfrazarse, ir a un baile disfrazado, o como mascaritas a un corso, bueno, todo eso acá por lo menos prácticamente se perdió, más allá de que nosotros ya no estamos en edad de salir de mascarita. No, los asaltos, los bailes. Claro, los asaltos. No, eso sí. Pero acá también lo que se ha perdido son los tablados, porque también. Acá no existen. En Montevideo es diferente, pero acá no. Acá lo sumo es el corso. Ahora, Adriana decía que la edad, por favor, hace unas cuantas décadas, no sabés lo que eran las comparsas de veteranas. En el siglo XIX había comparsas de señoritas y señoras que salían a hacer cualquier disparate y travesuras de todo tipo por las calles y a divertirse. Por eso. Pero ahora si salimos así me parece que los más jóvenes de la familia nos van a querer internar en algún lugar. Totalmente. Bueno, pero usted... Dentro de ese proceso, lo que significó la televisión. Claro, porque frente a la televisación, que tú te sentás en tu casa a mirar el carnaval por televisión, ahí agarrás y decís, caramba, qué participativo es ir a sentarte a una platea, escuchar, a mirar por un espectáculo con otra gente. Pero acá cada vez más, es decir, se ve el carnaval por televisión. O sea que... Dice Marta Cayorda, dice por ahí, chicas, no se me achiquen que nosotros fuimos murgueras. Sí, por eso tuvimos una murga de profesores en el Liceo Departamental de San José, sí, en el año 91, cuando Canal 10 hizo El Despegue, no sé si recuerdas de aquel programa, y nosotros, entre otras cosas, formamos una murga de docentes. El director de esa murga fue el profesor Diego Ruiz, que fue durante muchos años director de la Nueva Salsa, y dijo, una murga de mujeres, nunca más quiero saber nada con eso. No, pero anduvimos bien, pero lo dejamos muy agobiado. Sí, lo maltratamos realmente. Claro, pero lindo. Y en el 91. No lo maltratamos, lo superamos. Que no bueno, eso también es cierto. No, tendríamos que tener un archivo de ese grupo. Yo tuve la letra. Tenemos. No, de eso tenemos documentos. Y recordamos la letra. Y la bueno, letra. Y con... Pero hace poco Diego dijo que le había encantado trabajar con ustedes, así que ahora lo mira distinto. ¿Qué más va a decir ahora que las mujeres estamos empoderadas y estamos ahí? No puede decir otra cosa que amabilidades. Claro, en este caballero.
Claro. Pero la gozamos, chiquilina. Realmente. Eso es cierto. Realmente fue algo increíble esa murga. Qué lindo, precioso. Muy lindo. Ahí algún día te vamos a hacer llegar algunas fotos, partes de la letra, porque... Bueno, eso tiene que formar parte de un archivo, que tiene que ver, más allá de que pueda haber sido una experiencia, bueno, circunstancial, de un momento. Circunstancial, sí. Y no de carnaval. Claro, no fue de carnaval. Era una estudiantina. Claro, pero era una especie de claro, estudiantina. era un poco lo que yo decía hoy. Los que vivimos en San José sabemos a lo largo de muchas décadas cómo la Semana de la Juventud, en septiembre, las estudiantinas de la Semana de la Juventud fueron lugares donde ahí nacieron conjuntos que después van a competir en carnaval, y con excelente nivel, y algunos de ellos llegaron a Montevideo. Por ejemplo, Sociedad Anónima, con todos los premios que tiene ganado. Pero los profesores a Carlito lo conocemos desde el liceo armando su estudiantina. Bueno, acá es la tradición de la Semana de la Primavera en septiembre. Sí. Acá en la década del 20, todavía, no sé si ya del 30, pero en la década tuvo una fuerza impresionante. Cada facultad, era en las facultades, cada facultad. Claro, era la época de los atenienses. Claro. Exactamente, Margarita. Ahí nacieron, por supuesto, de la trupe jurídica, de la Facultad de Derecho, nació la trupe ateniense, y de la trupe ateniense nació la Oxford, que salió en carnaval, muchos años en competencia con un Real 69. Sí, las trupes directamente, no solo, pero el caso de las trupes es claramente el vínculo con la semana del estudiante y la semana de la primavera. Sí. Y grandes letristas también, porque es la época de los Collazo y de los Fontaina. También es una época muy fermentada del 20. Tremendo. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, a Milita. Todos, excelente, Milita. Al fin le puse cara a la voz de más temprano que tarde. No me perdía ningún jueves. Lástima que se acabó. Nos reímos con el loco de Diego, que es increíble. Sí. Increíble. Muchas gracias a todas. Será hasta la próxima. Chao, Marta. Bueno, Milita, un agradecimiento. Esperamos que en algún momento poderte tener acá presencial, para este tema, o bueno, para algún otro que pueda ir surgiendo. Ya nos dijiste Uruguay contemporáneo y yo ya quedé con alguna luz prendida por ahí también. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero que me tengan. Pero sí, el A micrófono. ver, se activó, se cerró el micrófono, Milita. El micrófono. No. Yo, en el caso, puesto que me tengan al tanto de cualquier actividad y de cualquier avance, cualquier cosa que quieran comentar de estas cosas que me encantan, pero además, ahora que vamos a tener, porque el vínculo con la FIC es como muy reciente, pero cuando nos instalemos bien en la FIC y pueda aparecer algún estudiante que se vincule a la cátedra y que pudiera ser de San José, yo les voy a comentar de la existencia de este grupo y de la posibilidad de que coordinando con ustedes podamos tener acceso a material de cualquier tipo. Bueno, en fin, intercambio que nos enriquezca a nosotros y que para ustedes también sea una manera de dar a conocer todo lo que hacen. Bueno, buenísimo. Muchas gracias.